Estábamos hablando recién del tema de la guerra, ¿no? Y cómo puede haber factores externos que pueden ayudar, condicionar o incluso buscar una solución de paz. Uno de los temas que se está tratando por estas horas es cuál es el rol que puede tener el Papa en función de esta guerra y si es que debería involucrarse. Hasta ahora ha tenido una postura un tanto, lo hemos dicho, de manera prudente, o tal vez no tan de meterse en el conflicto, pese a que es una figura internacional, pero también es cierto que Rusia tiene su propio sistema religioso, sus propias creencias, de las cuales no es lo mismo que un país como el nuestro, por ejemplo, como México o como Brasil, es decir, países característicamente católicos, ¿no? Estamos en comunicación con Fortunato Malimachi. Él es sociólogo, investigador del CONICET y profesor de la UBA, especialista en temas religiosos. Malimachi, Edgardo Chini y Federico Osmi lo está saludando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Gracias por atendernos, Malimachi. No, por favor. Bueno, ¿usted cree que el Papa debería inmiscuirse, involucrarse en este conflicto? Bien, la guerra viene siendo terrible en la zona de Ucrania como en cualquier otro lugar del mundo. Los papas católicos, sobre todo en las últimas décadas, fueron muy críticos, sobre todo cuando fueran las invasiones por los Estados Unidos, en Irak, en Siria, en Afganistán, y sobre todo después en el Medio Oriente, porque la población católica sufría y bastante en esos lugares. Ahora, ahí jamás ninguno de ellos se presentó como mediador. Si recuerdan, Juan Pablo II, ahora que vamos a hacer los 40 años, vino a la Argentina y fue a Inglaterra a predicar la paz, sí, con poco éxito en países, como usted decía, en este caso un país católico. Claro. Es decir, que las mediaciones de líderes religiosos son poco probables de llegar, puesto que, bueno, su poder es un poder simbólico muy importante, y en este caso, como usted bien decía, mucho más complicado, porque estamos en una sociedad del mundo ortodoxo, una sociedad que tiene diferencias largas de siglos con el catolicismo, en el cual él ha sido sobre todo el presidente de Ucrania el que ha pedido esa mediación y no tanto del lado de Rusia. Pero ¿por qué todo esto todavía es mucho más complejo? Porque, bueno, el Papa tendría que ir a un lugar en los cuales los últimos años ha sufrido un cisma tremendo, que fue el de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que se separó de la Iglesia de Moscú. Esto fue hace pocos años, y ha sido un tercero, el representante de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, el que ha puesto a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa de Kiev o de Ucrania a sacerdotes que no provienen de Rusia, sino que provienen o de Ucrania y algunos de ellos de los Estados Unidos. Entonces, me parece que sería para el Papa meterse en un terreno que le es ajeno. Es decir, no podría ser, Malimachi, que porque acá tiene que hacer una ecuación de costo-beneficio, bueno, causa-consecuencia, y qué es lo que genera. ¿Podría ser peligroso para el Papa o podría ser peligroso para la situación? Acá vienen después las lecturas nuestras, Yo leí, sabiendo que ustedes me iban a llamar, pero leí hoy los diarios, los vengo siguiendo. Fíjese, el gran diario argentino que publica, sale a decir que el Papa hasta el día de hoy no ha criticado a Rusia ni Putin. Es decir, es cierto, el Papa ha tenido ahí, pero ¿por qué? Y porque el Papa, insisto, es una persona alejada. Hay una comunidad católica en Ucrania, pequeñísima. La gran comunidad era la comunidad ortodoxa rusa, que usted sabe que se le han separado 12.000 parroquias cuando vino este cisma que hay en Kiev. Aparte, Kiev tiene una legitimidad religiosa en la ortodoxia rusa muy fuerte, porque es ahí en Kiev donde se supone que la Iglesia Ortodoxa nace y se enfrenta a lo que es la Iglesia Cristiana de Roma. Entonces es ir a jugar también con sentimientos muy profundos que están en el pueblo
ruso o ucranio, ¿no? Porque es un poco lo mismo por ahí, y de que el Papa quiera estar presente. Fortunato, Edgardo Chini te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, un gusto saludarte como siempre. Es muy interesante el recorrido que haces, algo de esto charlábamos el día de ayer con Federico a partir de esta situación de separación teológica milenaria, ¿no? O centenaria por lo menos. Y este dato que aportás, ¿no? Y que suma muchísimo, que tiene que ver con esta diferencia incluso en la profesión del credo, en lo que hace a Rusia en diferencia a Ucrania. Dejo de lado lo que marcaste sobre el tema de uno de los diarios de nuestro país, porque ahí tiene una interna que gusta siempre profundizar, ¿no? La editorial de este diario en lo que tiene que ver con el Papa Francisco. Pero, a ver, vos decías que no lo ves, digamos, como muy factible a partir de estas circunstancias que estabas describiendo. Sin embargo, y esto también de alguna manera lo hemos abordado en anteriores reportajes, digo, Francisco es un papa de embarrarse, ¿no? Ha pasado con el conflicto con Siria, ha pasado también una situación con Cuba, y es cierto que en este caso parece no querer intrometerse demasiado, ¿no? Ahora, vos decías que muchas veces no han tenido tanto éxito. Entonces yo te pregunto, ¿cómo evaluás esas acciones del Papa Francisco en este sentido? Y ¿hasta qué punto tienen imparcialidad, no? Porque yo lo proyectaba a Juan Pablo II viniendo a la Argentina, y en realidad el statu quo que terminó oficializando fue el de la Falkland, más que el de las Islas Malvinas. Esa es una lectura, Yo estaba afuera, pero es una lectura. Hay otras, varias lecturas distintas, Okay. Que es lo que me interesa, y mucho, porque por el caso de Malvinas, fíjate que se habla muy poquito, que un papa estuvo aquí, hizo una gran reunión, juntó a cientos de sacerdotes, miles y miles de personas fueron a Luján a hablar de la paz, y fue interpretada por ciertos sectores en Argentina, no quiero a ver, como alguien que vino casi a destruir la unidad nacional. Y cuando nos olvidamos que otros líderes como Alfonsino, Pérez Esquivel, habían sido totalmente en contra de la guerra y estaban por la paz. Es decir, para mostrarte cómo osar en esos términos significa también entrar en un debate fortísimo. Juan Pablo II, cuando vino acá, tuvo la mayoría de los capellanes militares salieron en su contra. Salieron a decir que por qué venía a hablar, que era hablar en contra de los ingleses. Lo recuerdo perfectamente. Exacto. Sí. ¿Qué quiero decir con esto ahora? Otra cosa es cuando Francisco, Papa, viaja y se entrevista con el imán de Bagdad. Bueno, eso sí es osado. Pero va porque el imán de Bagdad lo invita. Claro. Y no hay un conflicto bélico en ese momento tampoco, más allá de los habituales... Más allá ¿no? de todo lo Claro. que significa ir a ver al principal imán que la CIA y los Estados Unidos vienen diciendo que es el principal terrorista que acompaña a los grupos islámicos en el mundo entero. Te sumo una reflexión que también de alguna manera es una pregunta, Fortunato, digo... por lo que vengo interpretando de lo que venís compartiendo con nosotros, ¿crees entonces que la fe, digamos, el ejercicio de determinados credos, la religión, ¿sí? No tiene demasiado para aportar en este conflicto y en este caso... No, es todo lo contrario de lo que te estoy diciendo. Okay. Está aportando tanto que ir él a Ucrania significaría enfrentarse con alguien. Por ahí me expresé mal. No tiene mucho para hacer a favor de la paz. Digo, a favor de la paz porque no tiene nada para hacer. Porque es enfrentarse con el patriarca de Moscú, que se enfrentó, con el cual él se encontró en La Habana, porque en Moscú era muy difícil que se juntara. Sí, señor. Ahora también... El patriarca de Moscú apoya totalmente lo que está haciendo Rusia. El patriarca de Ucrania está apoyando totalmente y hablando en contra de la invasión y hablando del demonio, porque cada uno después usa la palabra demonio. Sí, es que es el mal, hubo en otra época también y demás. Ahora, Fortunato, estamos hablando con Fortunato Malimachi, un sociólogo, de mucho prestigio, investigador de CONICET. Malimachi, la pregunta es, ¿y si tuviera que ir, a dónde? Porque puede ir al atacado o al atacante también, ¿no? Sí, pero a Rusia no puede ir, porque claro. no va a tener, primero no va a ser invitado, no puede ir a Rusia porque ahí es un enfrentamiento directo.
con el patriarca de Moscú. Él podría ir a Kiev si pensara, a ver acá, si yo me pusiera en su cabecita loca, pero no va a ser. Él puede pensar que ir a Kiev es un apoyo a esas iglesias que están tomando distancia de Moscú, y bueno, y ahí entrar en un debate de larga que sigue existiendo hace mucho tiempo sobre si el catolicismo tiene que estar o no tiene que estar en esos espacios de las iglesias ortodoxas. Bueno, sería, pero me parece que es jugar muy fuerte y saber que después las represalias vienen. La mayoría de los que están saliendo de Ucrania hoy son en su gran mayoría ucranios rusos. Es decir, que se sienten a veces, bueno, ¿qué hacen? Se quedan en Ucrania, pueden ser tomados como colaboradores del régimen, se quedan en Ucrania y si ganan los ucranianos van a ser considerados también traidores. Ese mundo me parece que está muy presente y la comunidad católica es muy chiquita en Ucrania como para decir él, voy ahí, hago un gesto de paz y defiendo a los católicos, que por ahora en sí no están participando poco en nada, claro, porque son esas comunidades pequeñas que bueno, en estos conflictos mayores no juegan mucho, pero sí digo, es distinto cuando vos vas a ver, insisto, al imán de Bagdad, cuando vas a ver a los Emiratos Árabes, o cuando te juntás con el patriarca Kirill, después de 1000 años que no te encontrabas, pero no podés ir a Moscú, fíjate, no pude ir a Moscú. ¿Por qué? Sí, porque en Moscú las relaciones entre el Estado, la religión, como en Kiev, como en Argentina, como en Irak, son tan importantes que tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Claro. Fortunato, le queremos agradecer esta comunicación con nosotros para entender un poco más esto. Al contrario. Le mando un saludo. Era Fortunato Manimachi, sociólogo, investigador del CONICET, profesor de la UBA y especialista en temas religiosos.